Mira esta opción de mini pastelitos para vender a esos clientes que buscan algo pequeño para un festejo especial. Hoy te enseño cómo los hice. También te digo dónde puedes conseguir este contenedor para venderlos de forma individual. Te digo cómo los rellené, cómo los fui armando y cuál es la receta del bizcocho que usé. Para hacer estos pastelitos individuales listos para festejar, yo ya tengo aquí mi bizcocho horneado. En esta ocasión mi bizcocho mide 20 por 20 centímetros. Yo lo hice sabor chocolate, pero puedes elegir el sabor que tú quieras. Más adelante te voy a decir cómo lo hice. Y lo primero que voy a hacer es cortarlo. Esta parte a mí me gusta hacerla con esta herramienta, es un nivelador porque creo que queda más parejito. Y lo que hago es primero cortarle el relieve o la pancita que tiene por encima. Y lo puedes hacer también con un cuchillo de sierra, pero creo que así queda más recto. Y después lo voy a cortar en 2 capas. La idea principal con estos pastelitos individuales es pensando en esos clientes que buscan nada más así un pastelito pequeño o un regalo, o sea, para que no pase desapercibido el cumpleaños o el aniversario. Y estos tú los puedes hacer, por ejemplo, de diferentes formas, o sea, los puedes personalizar y los puedes hacer también en vasitos. Pero en esta ocasión, como yo encontré este tipo de contenedor, se me hizo que quedaba así perfecto. Incluso tengo ya un video donde hicimos unos pasteles en vasitos así individuales, esos son de Navidad, nada más le cambias la decoración por esta que vamos a hacer hoy. Pero mira, en estos, yo los vi, me gustó mucho como que la idea para rellenarlo y que quede todo el festejo en esta parte y ya nada más los vas a tapar así. Entonces creo que se ve buenísimo. Y porque siempre me preguntan que dónde compro los contenedores, de repente algunos los compro en tiendas locales, pero en esta ocasión estos me los encontré en la aplicación de Temu. Ya se las había recomendado, es una aplicación buenísima que tiene muchísimos productos de muchas categorías. En esta ocasión todo esto que yo escogí es de la categoría de repostería y cocina, y de hecho te voy a mostrar más cosas que estuve comprando. Estos los compré porque me gustó así como para poner rebanadas individuales. Yo creo que igual estaré haciendo algún video con estos. También me compré este juego de cucharitas doradas que a veces me preguntan mucho dónde compraste. El primero que tenía se lo había comprado hace tiempo y pues ahora para los que me preguntan, bueno, pues tengo este. También me compré esta ollita, había en color rosa y en este me decidí al final por esta, se me hizo súper bonita. Y no me lo van a creer, pero yo no tenía rallador de cocina, tenía uno así pequeñito, entonces porque nunca me gustaba alguno así que me decidiera, y este lo vi, me gustó mucho. También me compré una mini waflera. De hecho ya la estrené, sí hice unos waffles el otro día de desayuno y sí salen súper bien. Este estaba muy barata. También si alguno de estos artículos les interesa, igual les voy a dejar los links en la descripción. Esta tacita que me gustó mucho, de verdad, además es muy útil porque cuando ocupas medir así líquidos en poquita cantidad, pues esta me gustó muchísimo. Y me compré muchas cosas, pero pues no todo me cabe aquí. Por ejemplo, este carrito organizador, igual les pondré mejor alguna imagen porque no le puedo cargar. Y también me compré, este organizador me lo compré porque ustedes saben, o sea, si somos reposteras, tenemos un montón de cosas así pequeñitas, que los colorantes, que herramientas, pinceles, etcétera. Entonces se me hizo que estaba a muy buen precio, está muy bonito. Igual que también compré como unas cajitas que son apilables, igual les voy a dejar aquí una imagen. Y me gustó mucho, así como para organizar y cosas muy ligeras, no sé, se me hizo muy bueno. Y lo que me gusta mucho de esta aplicación, y por eso se las recomiendo, es porque hacen envíos internacionales, o sea, muchísimos países, y es que yo sé que no todos los que me ven son de México. Ese es el primer punto. Ya se los había comentado hace tiempo que tienen siempre muchos descuentos, o sea, siempre hay rebajas, llega a haber rebajas hasta el 90%, pero es directo en la aplicación, o sea, tienen que descargar la aplicación en su teléfono. Por aquí les voy a poner alguna imagen del nombre de la aplicación y todo para que lo vean. Igual les dejo los links de los productos abajo. Y también me gusta que, o sea, por ejemplo, tú compras un artículo y no estás muy convencido de la calidad, que en realidad tienen muy buena calidad, pero si algo no te gustó, tienes hasta 90 días para devolverlo. Lo que me gusta es que siempre tienen precios bajos, siempre hay cupones y muchas veces hay envíos gratis.
Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito y además conseguimos un código de descuento del 30%. Te voy a dejar el código aquí y también te lo dejo en la descripción. Este es para usuarios nuevos que descarguen la aplicación. O sea, por eso te recomiendo que descargues la aplicación porque es ahí donde encuentras un montón de beneficios. Y todo esto fue porque ahí es donde encontré los contenedores. Y es que muchas veces me preguntan que dónde compraste las cucharitas, algunas cosas, entonces para irlos poniendo al día de dónde pueden encontrar muchísimos artículos de repostería y de cocina. Para nuestro pastelito está súper fácil. Como yo lo corté en 2 capas, lo que voy a hacer es que con un aro de repostería que mida igual que la base de mi contenedor, en este caso es de 8 centímetros, voy a ir haciendo los cortes. En esta ocasión, este es un bizcocho muy suave y de hecho está muy húmedo, pero opcionalmente le puedes poner un poco de almíbar. Pero si pones almíbar, trata de no manchar alrededor, porque como el contenedor es transparente, para que no quede feo. Y por acá tengo un poco de dulce de leche. Esto es para rellenarlos. Puedes usar lo que a ti más te guste. Puedes usar Nutella, alguna ganache, alguna mermelada, crema de mantequilla, algún frosting, etc. Yo en esta ocasión voy a ponerle este. Y voy a tomar otra parte de bizcocho con un aro que es apenas 1 centímetro más grande y lo voy a poner encima. Aquí yo ya adelanté unos porque hice uno de dulce de leche y otro con Nutella. Y para la parte de arriba voy a usar un frosting. Aquí para la decoración no te compliques mucho. Yo estoy usando una de las boquillas más básicas que es la 1A porque ahorita le vamos a poner más decoración encima. Pero puedes usar una boquilla que sea con piquitos, que esté rizada. La verdad es que en esta parte creo que lo bonito va a ser la decoración que le demos. Y el movimiento es como ir haciendo besitos, o sea, solo es presionar y jalas la boquilla hacia arriba. Y mira, sí es bien importante que después de hacer presión, jales hacia arriba para que te quede ese piquito. Estos pastelitos ya los tengo con el frosting, ahorita los terminamos de decorar y para este otro quiero ponerle crema de avellanas encima. Para este otro voy a usar el mismo frosting que usamos acá, pero le cambié el color ahora a un tono rosado. Puedes usar el color que tú quieras, pero vas a ver que solo con eso cambia completamente la decoración dependiendo de lo que te pide el cliente. Y listo, ahora voy a empezar a decorarlos. Voy a empezar primero con este y para este yo le voy a poner un poquito de galleta Oreo rallada. Unos cuantos trocitos de galleta. Y como la idea de estos pastelitos es que sean así como para festejar, le puedes poner muchísimos adornos. Por ejemplo, yo le voy a poner como estas esferitas que ya las he usado en otro video. Y lo que me gusta de este tipo de contenedores es que tienen mucha altura. O sea, le podemos poner muchos adornos y no los va a aplastar. O sea, a diferencia, por ejemplo, de un lunchbox, que las cajitas son más pequeñas. Pero pues aquí ya depende del tipo de contenedor que tú encuentres. A este que le puse crema de avellana encima, simplemente le voy a colocar aquí de este tipo de galletitas de barquillo.
Le voy a poner un poco de galleta de esta misma en trocitos. Para este otro pastelito, como la idea es que lo regalen así para una celebración, por ejemplo, como un cumpleaños, le voy a poner este tipo de confetis que son así de muchos colores y me quedé pensando que este estaría perfecto, por ejemplo, para usar un bizcocho así de estos de confetti cake o pastel de cumpleaños o birthday cake. Esta receta la tengo en el canal y se trata de un bizcocho de mantequilla que lleva así muchos sprinkles de colores porque es para eso, para una celebración. Te voy a dejar el video por aquí, también te lo dejo abajo en la descripción. Para este otro pastelito voy a usar estos sprinkles en colores pastel. De hecho son colores así como para una chica, pero aquí tú puedes ponerte más listo y poner y adaptar la temática que esté de moda. Por ejemplo, si pones una velita rosa y más decoraciones en color rosa, puedes adaptarlo así como tipo Barbie. Puedes cambiar la temática dependiendo lo que esté de moda o en la temporada en la que te encuentres. Simplemente cambiando los sprinkles. A veces hay sprinkles que venden de colecciones de Halloween, San Valentín, Navidad y eso va a hacer que tu pastel parezca así como temático, aunque no es nada complicado. Y al final, para cerrar así como que esta idea de vender un pastelito individual para regalo, o sea que sea especial, simplemente le vas a poner así un listón dependiendo del color pues del que hayas decorado tu pastelito o de lo que te pida tu cliente. Y creo que ya queda así como una idea muy bonita de algo, o sea, de un regalo, de algo que es especial, así como que te acordaste de esa persona. Y yo creo que muchos clientes la verdad es que buscan este tipo así como que no quieren el pastel gigante, pero este está perfecto para regalar. La verdad es que aquí ya tú tienes la opción de personalizarlos como tú quieras. Esta fue una idea así como entre los lunchbox cake y los pasteles de vasito que ya hemos hecho aquí en el canal. La receta puedes hacer la que tú quieras. Si quieres puedes hacerlos más grandes, o sea que abarquen todo tu contenedor. En esta ocasión yo quise hacer 4 y de un molde sacar los 4 porque me quería centrar más bien en que vieras diferentes estilos de decoración para que tú tengas como más ideas y opciones de cómo hacerla. La verdad es que puedes usar también la receta que tú quieras. Esta vez yo usé un bizcocho de chocolate y la receta es de lo más fácil porque usé una harina preparada. Esta vez yo escogí un bizcocho de chocolate, específicamente usé la receta de bizcocho de chocolate casero de Ma Baker and Chef y me gusta mucho porque es muy rápida de hacer, o sea, simplemente tienes que mezclar los ingredientes, o sea, agregas harina, huevo, nada más le vas a poner aceite y agua y listo, ya tienes la mezcla. Yo engrasé mi molde de 20 centímetros, lo llevé a hornear. Y después de unos minutos, este fue el resultado. Es un bizcocho de chocolate súper esponjoso y tierno, que a mí la verdad me gusta mucho, pero claro que siempre tienes la opción de que si tú quieres hacer la receta desde cero, lo puedes hacer desde cero. De hecho, aquí en el canal te he compartido ya muchas recetas así de pasteles, de sabores completos. Puedes explorar ahí un poquito, buscar pastel de chocolate nivel delicia, pastel de Snickers, de red velvet, de naranja, de limón. Tenemos muchas recetas, entonces pues explora ahí un poquito el canal para que veas, te vas a sorprender de que hay recetas nivel delicia. La verdad es que la idea aquí era compartirte así como esta otra opción de pastel individual para vender que se personaliza súper rápido, porque claro que hay clientes que quieren como muchos detalles y muchas cosas, pero muchas veces ustedes me han dicho que hay clientes que no les quieren pagar. Esta es una opción de personalizar rápido, que quede bonito, que quede como un regalo y en donde no tienes que poner demasiados detalles. Porque en los otros pastelitos que he hecho a lo mejor van más detallados y este se hace muy rápido, entonces
Si quieres ver la serie de Gana Dinero Vendiendo Postres, que es con la que iniciamos todo esto de postres individuales y ya no habíamos hecho así postrecitos para vender de forma individual, esa serie está aquí en el canal, búscala así, Gana Dinero Vendiendo Postres, y te van a aparecer todos los videos que tenemos y ya tú te puedes adaptar a tu cliente, o sea, o a tu zona, depende qué es lo que más se vende, qué es lo que le llama la atención a tus clientes, qué es lo que mejor te pueden pagar. Entonces revisa la serie porque está buenísima y hay muchísimas ideas, hay de Navidad, de Halloween, o sea, te la recomiendo muchísimo. Y ya si haces algún postre del canal, puedes enviarnos tu foto, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, te las voy a compartir por aquí. Y antes de irme, quiero darle gracias a todas las personas que nos apoyan haciéndose miembros del canal. Siempre les ponemos sus nombres por aquí, pero si ahorita no te puedes hacer miembro, nos apoyas muchísimo cada vez que comentas, cuando le das like, especialmente cuando compartes nuestros videos. Y si nuestro contenido te gusta, si te gustan estas ideas de postres para vender o si quieres ver más recetas, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.